Buenas noches, hermano. Otra vez volvemos a conectarnos para escuchar la palabra. Gracias a Dios que lo podemos hacer. Gracias a Dios que usted puede escucharla. Y no solo escucharla, vuelvo a decirle todas las veces, le digo, compártala, hermano. Amigo, usted que está escuchando, compártala con sus amigos. Porque la palabra es tan maravillosa que nos ayuda, nos hace ver las cosas, nos anima, nos conforta. Necesitamos la palabra de Dios. Y como dice un coro que cantamos, en tiempos malos como estos, porque son tiempos malos, ¿no? Se necesita la palabra de Dios. Así que bueno, yo hoy quería compartir con ustedes la palabra del Señor. Para esto voy a poner una historia, la parábola que cuenta Jesús, para que nosotros podamos ver. Y el título de nuestro tema hoy se llama Nuestra parte en el reino. Tenemos una parte en el reino de Dios. Y vamos a leer Mateo 25, dice la palabra de Dios, y vamos a comenzar el verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Dice, el que había recibido 5 talentos fue y los negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, lo escondió y escondió el dinero de su señor. Mientras miramos esta parábola, vamos a ir mirando la palabra del Señor, cómo el Señor nos está hablando a través de esta palabra. Bueno, cuando Dios hizo la creación, porque acuérdense que el mundo del espacio, eso estaba todo hecho, porque Dios lo hizo, siempre lo hizo. Nada más que hablando de la creación de la Tierra, porque es el único planeta habitable. Eso de que decimos que hay extraterrestre, todos son mitos, bueno, o teorías. Cuando Dios forma la creación, Él la organizó con ciclos. O sea, el funcionamiento de la creación del mundo tiene el funcionamiento de ciclos. Y el hombre descubrió, porque acuérdese que el hombre nada hizo, descubre. Todo lo que hace el hombre ahora descubre. Ya está todo hecho, está todo hecho. El hombre descubre. Descubrió los ecosistemas. ¿Qué significan los ecosistemas? Que el sistema que vuelve otra vez, o sea que el sistema vuelve. Cada parte para que funcione el ecosistema es una cosa que va dando vuelta, vuelve de nuevo, para que funcione. Y nosotros sabemos que todo tiene este ciclo, un cumplimiento. El ciclo que estamos mirando, que vuelve, un cumplimiento. Ejemplo, podemos decir el cuerpo humano. El cuerpo humano, todo es importante en el cuerpo humano. Todo. Aunque a usted le parezca las cosas más chiquitas, más pequeñitas, no son insignificantes en el cuerpo humano. Todos son necesarios en nuestro cuerpo para la humanidad. Lo mismo pasa en cualquier parte del ecosistema. Por ejemplo, algunos piensan que un robot puede funcionar como un humano. No. Sí, hay parte que el robot puede hacer, pero no como el humano. Entonces,
Dios puso al hombre para que labre la tierra, porque esa fue la misión del hombre, para que trabaje, labre la tierra, trabaje con sus manos y haga producir. Ahora, la tecnología actualmente está inventando robots, dije yo un robot, para que haga la tarea del humano. Por supuesto, quizás la va a hacer, pero no como el humano. Porque las personas que están inventando o que han inventado los robots y los quieren implementar en el trabajo a los robots, hay momentos que funciona, pero es para suplantar el trabajo humano. Porque al robot usted no le va a pagar salario, no le va a pagar jubilación, no le va a pagar todas las cosas que le paga al humano. Entonces, el robot viene a suplantar al humano y lamentablemente esto ya está pasando en el mundo. Quizás no en nuestro medio tanto. Por ejemplo, otra cosa que funciona así como un ecosistema es la iglesia. La iglesia, el Señor dijo que es un cuerpo. Y en el cuerpo todos tenemos función. Los más chiquitos, los más grandes, todo. No hay ni una cosa que sobre en la iglesia y nadie sobra en el cuerpo humano. Entonces, todos estos elementos del ecosistema, de la creación, funciona una cosa tras la otra. Ahora Dios, acuérdese, siempre usted se tiene que acordar, una de las cosas que Dios le ha dado al humano es libre albedrío. ¿Qué significa eso? Que él puede escoger o rechazar. Está libre para elegir o para rechazar. Ahora, cuando nosotros miramos eso, que el hombre tiene esa libertad de elegir o rechazar, bueno, vamos a ir a nuestro texto que acabamos de leer, Mateo 25, ya lo leímos. Vamos a ver el verso 14. Dice, porque el reino de los cielos, está comparando, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿De qué bienes está hablando acá? Está hablando de un hombre comparando de los bienes del hombre. Le dio a la iglesia, les encargó a los siervos. Les encargó a los siervos sus bienes. Y dice el versículo 15, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro 1. Y dice en el versículo 15, cada uno conforme a su capacidad. A cada uno le da a Dios conforme a su capacidad. Ahora miramos, ¿qué significa talento? La palabra talento, ¿qué significa? Significa peso de dinero. Era un talento. Se pesaba el dinero según el peso que tenía, era un talento, medio talento. Por nosotros ahora, por talento entendemos otra cosa. También significa producir. Eso es talento, también producir. También significa sustentar. También significa valor muy alto. A esto se debe entender también como dones, los talentos, que la gente a veces dice, tiene un talento para la música, talento, como los dones, o como los dones espirituales en la palabra de Dios, para servir a Dios. Dios da a cada uno, a cada persona, Dios le da talentos conforme a su voluntad y conforme a su capacidad. Entonces miramos que son dos cosas. Conforme a la voluntad de Dios, Dios le da dones o talentos y a la capacidad. Ahora, todos, hablando de la iglesia, todos, no hay uno que diga que no. Hemos recibido, aunque sea por lo menos un talento o un don, por lo menos. Ahora nosotros tenemos que saber o tenemos que ser
influyentes. A ver, la palabra influyentes con nuestros dones y talentos que Dios nos dio. Ahora lo vamos a trasladar a dones. Tenemos que ser influyentes. Dice el versículo 16, que leemos, no lo vamos a volver a leer, que uno recibió 5. Dios le dio 5 talentos, en este caso era plata, porque ahí era plata. Y le dijo que esa plata la negocie, y bueno, lo negoció el que tenía 5, y a otro le dio 2 y lo negoció también. Lo negoció y cada uno de los 2, tanto el que tuvo 5 como el que tuvo 2, lo duplicó. ¿Qué es duplicó? El que tenía 5 lo hizo 10 y el que tenía 2 era 4. Para servir a su Señor. Entonces, nosotros miramos que el compromiso que Dios nos da a nosotros, en este caso a la iglesia, cuando Él nos da sus talentos, en este caso de la iglesia no es plata, es dones. Los dones son las capacidades para poder servir a Dios. Entonces, dice que el compromiso nuestro con Jesús es multiplicarlo al 100%. Es multiplicarlo al 100%. Por ejemplo, si tenemos que ver a Jesús en la cruz, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Él multiplicó en la redención. Él multiplicó el 100%. El 100% dio su vida. No quedó nada. Él dio todo. Jesús dio su vida en la cruz todo, 100%. Ahora, ¿qué obtuvo Jesús como rédito de eso? Tuvo como ganancia, tuvo la redención de nuestras vidas. Y si seguimos mirando, vamos a mirar un poquito más adelante, vamos a mirar el verso, hemos leído hasta el 15, ¿no? 16, el 18. Pero el que había recibido un talento, fue y cavó en la tierra y lo escondió. El dinero de su señor. ¿Vio que acá dice dinero? Bueno, era dinero, era talento, era peso, la plata pesada era de talento. En el caso acá era dinero, no era dones. Dice que cavó y lo escondió. Ahora, ¿qué significa cavó y lo escondió? Dice, es la actitud de conformismo, de conformarse en lo que tiene y antes de perderlo o arriesgar algo, lo esconde. Total, ya lo tengo, es mío, lo escondo. Pero eso no es la finalidad. La finalidad era que lo teníamos que multiplicar, ya sea dinero o ya sea dones, lo teníamos que multiplicar. Eso es lo que el Señor quería mostrarnos a nosotros. Y para esto vamos a mirar un poquito Santiago, capítulo 4, vamos a ver el versículo 17, dice así: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Por eso nosotros entendemos que muchos a veces no se animan o no tienen o no quieren arriesgarse más que todo a poder confesar y decir que tienen el talento de Dios. Y muchos, por miedo, lo mantienen en secreto. Total, nadie sabe, Dios sabe que lo tengo.
pero no es para que tengas en secreto. Los dones, en este caso dones espirituales de la iglesia, son para multiplicarlos. Son como herramientas para que nosotros podamos hacer la obra de Dios y podamos multiplicarlo. Y acá es según este hombre por miedo, porque dice miedo, ¿no? Hemos leído el texto miedo. Lo guardó en secreto y lo escondió. Lo escondió. Ahora, acuérdense que a los dos, tanto el que multiplicó en 10 como el que lo multiplicó en 4, a los dos le dijo la misma cosa a Jesús. Ven buen siervo, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Pero en este caso, de este que tuvo 1, que por miedo lo escondió, lo guardó en secreto, el Señor le da otra respuesta. Pero antes de escuchar la respuesta de lo que el Señor le dice a este 1, vamos a hacer un corte pequeño y vamos a volver a seguir con la historia. Hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen
En la Universidad Siglo XXI hay muchas carreras, pero elijas la que elijas, siempre va a ser una decisión inteligente. Porque contás con prácticas profesionales para aplicar tus nuevas competencias a una realidad laboral concreta. Buena elección. Entre nuestras más de 45 carreras está tu futuro profesional. Formamos estudiantes que se transforman en líderes comprometidos con el mundo de hoy. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Que dice Santiago, pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. No importa si lo que hacemos es pequeño o es poco. Bueno, eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Y Dios no va a pedir cuenta de eso poco, no lo que no te mandó a hacer, porque de eso no te va a pedir cuenta. Y así pasó con este hombre que estamos mirando, del tercero, que cavó la tierra y escondió el talento. Supuestamente, luego lo vamos a ver porque tenía miedo. Pero la obra que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, vemos nosotros que personas hacen poquitas cosas. Y nosotros decimos, y otros hacen mucho o grandes cosas, y otros hacen cosas chiquitas. Pero eso es lo que tenemos que hacer en la obra del Señor. Todos somos útiles, todos somos necesarios en la obra del Señor. Ahora, porque yo no haga tantas cosas grandes, no soy necesario, no. Y entonces cuando nosotros vemos esto, lo más importante es que nosotros podamos realizar sin ver el tamaño, sin ver lo grande que tenemos que hacer o lo poquito que tenemos que hacer. Y en esto nosotros podemos ver, que yo solamente voy a hacer una mención, en David. Cuando vemos a David, usted conoce la historia. Mire, la gente que no conoce a Dios conoce la historia de David y Goliat. Cuando llega David a la línea de la guerra y escucha a ese gigante que desafiaba al pueblo de Dios, él dijo, pero ¿qué se cree este incircunciso que viene a decir, a provocar al Dios de Israel? Entonces él va y se ofrece para ir a la línea de la batalla. Vamos a cortarlo chiquito. Y cuando el gigante lo vio a David, aparte era jovencito, 16 años, un muchachito, y no tenía ropa de soldado, no estaba vestido con armadura, solo con un morralcito y una honda. No tenía ni siquiera espada. Y cuando él lo ve, el gigante, le dice, ¿vos vas a venir a pelearme a mí? Mira, tu carne la voy a dar que te la coman las aves del cielo. ¿Sabes cómo te voy a matar? ¿Sabes cómo? ¿Y qué le dice él? ¿Qué le dice David a ese Goliat, a ese gigante que venía armado hasta los dientes, con toda esa armadura? Le dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, porque tenía una jabalina. Después usted lo lee, vamos a leerlo, puede irlo buscando. Primera de Samuel 17, vamos a leer el texto 58, el último texto, para ver lo que pasó. Bueno, la historia es que David corre y le dice, pero yo vengo a ti
Claro, no tenía armamento, no tenía espada, no tenía jabalina, no tenía arco, flecha. Le dice, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y David corre a la línea, le da con la honda, así dice la historia, en la frente, lo tira al piso y corre, y con la misma espada de Goliat le corta la cabeza. Y vuelve con la cabeza. Cuando David vuelve con la cabeza, qué tremendo, ¿no? Y todos los soldados ven que murió, y entonces todos los otros soldados del enemigo disparan porque sabieron que perdieron la batalla, murió el jefe, y los otros los corren, los persiguen. Bueno, así fue la matanza, y David viene al rey Saúl con la cabeza del gigante. Pero mire lo que dice Saúl, lo importante, ¿no? Primera de Samuel, vamos a mirar Primera de Samuel 17, dije yo, el versículo 58. Miren lo que dice Saúl, ¿de quién es este hijo de este muchachito? No le dice, oh, qué portento que hizo este muchacho. Y hizo, porque nadie hizo lo que él hizo. Pero miren lo que dice, le pregunta a Abner, a su primer hombre de guerra, y él le dice, no conozco. Y entonces le pregunta, y le dijo Saúl, muchacho, al mismo David, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Nada más. Bueno, antes ya le explicaron que era de Isaí. ¿Usted alguna vez escuchó predicaciones o a menudo de Isaí? No, de Isaías sí, pero no de Isaí. ¿Por qué le preguntó el rey, ¿quién es tu papá? ¿Por qué? A ver usted, porque él quería saber quién era el padre, porque qué influencia hizo ese padre en su hijo para que él matara a ese Goliat. Y la historia dice, él cuenta, David, que mientras cuidaba las ovejas de su papá, venía un león y él lo mataba al león. Hay que matar a un león, ¿eh? Venía un oso, lo mataba también y salvaba las ovejitas. O sea que se entrenó, estaba entrenado. Así que él lo tomó a Goliat como un oso, como un león. Le dijo, yo te voy a vencer en el nombre de Jehová. Así fue. Ahora, qué importante es la influencia que hacemos con los demás o con nuestros hijos. Qué tremendo que es la influencia. De eso se trata, lo poquito o lo mucho que podamos influenciar. Y volvemos otra vez a Mateo 25, donde estamos leyendo la historia, llegamos al versículo 20, primero en el 19 dice, mire para que usted sepa, dice así, y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos a arreglar cuentas con ellos, ¿no? Y las cuentas las arregló, vino el de 5, vino el de 2, y dice en el 24, para no leer tanto, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo, porque acuérdense que le vino a pedir cuenta a todos, ya rindió cuenta el de 5, el de 2 y ahora el de 1. Y mire lo que le dice, Señor, te conocía que eres hombre duro. Eso le dice al patrón, que ciegas donde no sembraste, que recoges donde no esparciste. Y sigue diciendo el verso 25. Entonces, ¿qué significa hombre duro? Mire cómo lo califica el patrón. Por ejemplo, cuando uno escucha de la gente, yo escucho que la gente habla mal del pastor. Pero usted no sabe si es así, si es realmente así lo que la gente está hablando. Y usted le cree a la gente. No, ese pastor es duro.
muy duro, muy esto, muy recto, muy, no vayas a esa iglesia. Pero usted no sabe si es así. Dice que escuchó por ahí y tuvo miedo y lo escondió el talento, lo escondió. Aquí, y le dice, aquí tienen lo que es tuyo. Aquí tienen lo que es tuyo. Como diciendo, me diste uno, toma uno, te lo devuelvo. Entonces, si este hombre era tan exigente y tan duro, y él tuvo miedo, aunque sea por miedo, tenía que haberlo multiplicado. Por miedo, aunque sea. Si es que él pensaba que era tan exigente y tan duro el patrón. Pero no hizo eso. Entonces, cuando una persona es miserable, no es aquella que tiene dinero. A veces decimos, este es un miserable porque tiene dinero y no da. No. Sino miserable es la que no tiene nada para dar. ¿Ves? Al revés. Es tan miserable que no tiene nada para dar. Ahora la palabra exigente es trabajar mejor. Porque hay personas exigentes en nuestro trabajo, un patrón, un jefe, pero es para que hagamos las cosas mejor. No porque nos quieren exprimir, sino para que mejorar nuestro trabajo. Pero también está en el sentido de superación, exigente para superarse. Y a veces es necesario la exigencia para superarnos, para trabajar mejor. Ahora, yo quiero decirle a usted está pensando en este momento, claro, Dios es exigente. No. Yo le voy a decir, bórrelo de su cabeza, Dios no es como los patrones, como los jefes, exigente. Dios es soberano. Dios es soberano. Ahora, como Él es soberano, no es exigente, no es duro, así como lo calificó, sino que Dios en su soberanía nos lleva a nosotros a un nivel más alto. Él quiere que nosotros tengamos superación, que aprendamos a superarnos en la vida. Mire lo que dice el 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo, ay Dios, y negligente. ¿Cómo lo calificó? Malo y negligente. Sabiendo todos los datos que él tenía de su señor, que era esto, que era el otro, que acá, ¿por qué no lo multiplicó? Dice, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hubiera recibido yo con los intereses. Ahora, cuando nosotros pensamos o cuando dudamos de la capacidad que Dios nos dio para realizar la obra, cuando dudamos de la capacidad que Dios nos dio para realizar su obra, nos ponemos negligentes. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. A mí me gusta que usted lo lea la palabra. Cuando Dios dice negligente, está hablando de perezoso. Esa es la palabra negligente. Mire lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés 10, vamos a mirar el texto, 18, hablando del negligente. Dice, por la pereza, yo dije que era negligente, perezoso. Por la pereza se cae la techumbre, el techo. Y por la flojedad de las manos se llueve la casa. O sea, una persona negligente es perezosa. La casa es que otros son afectados, no solo él. ¿Quién vive en la casa? La mamá, el papá, el hijo, el perrito, el gato, la abuela. Y por causa de un perezoso se afectan los demás.
Ahora, los demás son afectados y no hacen el trabajo. Lo mismo pasa en la iglesia. Cuando hay un perezoso, negligente, que no cumple lo que el Señor lo mandó a hacer. Bueno, es chiquito, lo que Dios me mandó a hacer no es nada. Otros hacen más cosas, no importa, pero si vos lo haces eso poquito, afectás a todos. Qué increíble, ¿no? Afectás a todos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos como cristianos. Por eso cuando un cristiano no hace lo que el Señor le dice, afecta a los demás. Y seguimos leyendo el verso 27. Sigamos leyendo la historia. Dice, por tanto, debía haber dado a los banqueros, ¿no? El 28, quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Quitadle o quítenle al que tiene 1 y dénselo al que produce más. Quítenle a aquel negligente, perezoso y denle al que ya produjo, porque está produciendo, va a producir más. Ahora, es tan importante que ejerzas esa capacidad que Dios te dio en la iglesia, en tu familia, con tus hermanos. Y si no ejerces esa capacidad, ¿cuál es la capacidad más grande que Dios nos dio? A ver, de amar. ¿Cómo amar? Sí. Porque nosotros, acuérdese que amamos con el amor de Dios, sin esperar que nos recompensen. Ese es el amor de Dios. Amamos, damos sin esperar. Ahora, ¿eso es tan poco? Sí, es poco, pero es mucho en las manos de Dios. Y nosotros somos capaces de poder cambiar la situación. Mire lo que dice el versículo 29. Porque al que tiene le será dado. ¿Cómo al que tiene? Tendremos que darle al que no tiene, le será dado. Y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Aún lo que tiene le será quitado. Y el 30 dice, y al siervo inútil, porque ya acá primero fue negligente, perezoso, ahora inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Echarlo en las tinieblas de afuera. Mientras tengamos la misericordia de Dios, mientras apelemos a la misericordia de Dios, siempre Dios nos va a ayudar a que retomemos lo que hemos dejado. Si pensaste que es tan poco lo que Dios te dio y lo dejaste, volvé a hacerlo. Antes que el Señor te diga, échenlo afuera. Afuera significa fuera de la presencia de Dios, donde será el lloro y el crujir de dientes. Mientras la misericordia esté, vuélvete a Dios. Haz lo que el Señor te pidió, pero es tan poco, no importa. Multiplicalo lo que Dios te dio. Nosotros somos necesarios en el reino de Dios y todos somos útiles, todos. No hay uno, no, pero ¿qué va a hacer? No importa. Si no sabe hacer nada, pero puede orar. Y esa oración puede cambiar las cosas. Mire, hermano, podríamos seguir un montón de cosas. Ahora, Dios nos ayuda para que retomemos de nuevo lo que Dios nos dio. ¡Qué misericordia! Mientras esté la misericordia, dije yo, porque a veces la misericordia se acaba. Ahora, ¿qué es lo que Dios te pidió? ¿Qué es lo que tenés que hacer para Dios? No sé lo que Dios te pidió, yo sé lo que me pidió a mí y que Dios me ayude a hacerlo siempre. Ahora, Dios a cada uno nos dio algo, nos dio una capacidad, nos dio un don para que lo realicemos en favor de la obra de Dios, en favor de la casa de Dios, en favor de la iglesia del Señor, en favor de las personas. Y Dios nos va a pedir cuenta. Dice que a esto vino su Señor y les pidió cuenta. Y nos va a pedir cuenta, nos va a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Lo multiplicaste, lo enterraste, no sé qué hiciste. Hermano, como cantamos un coro en la iglesia, multiplica, hermano, tu talento.
multiplica. Multiplica tu talento. Y pudiéramos terminar con este texto, Romanos 12:4. Me gusta que usted termine con un texto, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, ahí está, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera, volvemos a decir, que teniendo diferentes dones, no todos no tenemos el mismo, diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O el de servicio, en servir. Dios no te llamó a ser profeta, a servir. O el que enseña, en la enseñanza. Dios te llamó a enseñar. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. Y el que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho que hagas? ¿Qué es lo que Dios te pidió? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Qué dones te dio Dios? ¿Qué talentos te dio Dios? ¿Lo estás multiplicando? ¿Lo estás usando para la gloria del Señor? Y en esta pandemia, hermano, Dios nos dio la oportunidad de que multipliquemos los talentos. No, pero no estamos en la iglesia, no importa. Usa esta tecnología, esto. El contacto nomás, el contacto. Ahí. Llama a otros, multiplica tu talento. Pudiéramos orar y decirle al Señor, perdónanos. Es bueno decirle perdón, Señor. Pensé que yo no en la iglesia no funcionaba, era uno más que estaba ahí. No, porque a todos nos dio el Señor dones y talentos. Ahora, Dios quiere que funcionemos como iglesia. Acuérdese, ya vamos a estar dentro de poco, vamos a estar juntos. Pero en esta pandemia, ¿qué hiciste para el Señor? ¿Oraste por alguien? ¿Lo llamaste? ¿Le leíste la Biblia? Le leíste la Biblia, nada más. Eso poquito. Dios nos va a ayudar. Oremos. Señor, te damos gracias por hacernos participar en tu reino y que todos somos útiles en tus manos, en tus caminos. Y en esta pandemia, Señor, nos dimos cuenta qué necesario es el pueblo de Dios, todos. Somos necesarios para poder servirte, para multiplicar tu obra, para multiplicar los talentos, para que tu obra funcione, Señor. Y a todos nos pide, Señor, la misma entereza, la misma fidelidad. Y ayúdanos, Señor, si alguno piensa que no sirve o no tiene dones, o le parece que Dios no lo toma en cuenta, cuando no es así, el Señor a todos nos repartió. Pero perdónanos, Señor, por no ponerlos en funcionamiento. Perdónanos por ser incrédulos, duros, de no creer, Señor, de que tú puedes ayudarnos. Bendice a cada hermano, bendice a cada familia, a cada niño, a cada joven, que todos puedan ser útiles en el camino del Señor. Y te damos tantas gracias. Una vez más, a pesar de todos los inconvenientes que tenemos, a pesar de todos los retos que tenemos, a pesar de todas las cosas que estamos pasando, pero nos damos cuenta que fiel eres tú, Señor. De alguna manera tú nos has sustentado, nos has bendecido, nos has ayudado y te damos tantas gracias por tu amor. Y una vez más te agradecemos por tu misericordia. Que tu misericordia ha sido tan grande para con nuestras vidas. Como dice, cada día son nuevas tus misericordias. Bendice, Señor, a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos volvemos a encontrar.